¿Y si te dijera que hay casi 20 años de la vida de Jesús que fueron completamente borrados de la historia? Ni una sola palabra en los evangelios, ningún rastro en los documentos oficiales de la Iglesia. Desde los 12 hasta los 30 años, Jesús desaparece misteriosamente. Pero, ¿desapareció realmente? ¿O alguien hizo desaparecer esa parte de su vida? Lo que vas a escuchar hoy ha sido acusado de herejía, perseguido por teólogos y silenciado durante siglos. Antiguos textos encontrados en monasterios remotos afirman que Jesús vivió en la India, que estudió sabiduría ancestral en el Tíbet y que predicó en medio de culturas milenarias, mucho antes de iniciar su ministerio en Jerusalén. Y lo más impactante, hay pruebas. ¿Por qué la Iglesia nunca habló sobre esto? ¿Por qué ningún sacerdote menciona estos manuscritos? ¿Qué verdad tan grande se esconde en los años perdidos de Jesús, que provocó su eliminación total de la narrativa oficial? Hoy no vamos solo a especular. Vamos a seguir una cadena de evidencias que te llevarán a una conclusión imposible de ignorar. Si alguna vez sentiste que hay algo más en la historia de Jesús, algo que no encaja del todo, este video es para ti. Porque al descubrir dónde estuvo realmente Jesús durante su juventud, podrás entender el verdadero origen de su sabiduría divina y tal vez, solo tal vez, empezarás a ver a tu fe con otros ojos. Y antes de continuar, un detalle importante. Más del 80% de las personas que ven nuestros videos aún no están suscritas. Si tú también crees que estas verdades deben salir a la luz, suscríbete ahora y activa la campanita. Lo que vas a descubrir hoy podría transformar tu forma de ver a Jesús para siempre. Durante siglos, los creyentes han leído los evangelios sin hacerse una pregunta fundamental. ¿Dónde estuvo Jesús entre los 12 y los 30 años? La Biblia nos muestra un episodio impactante cuando Jesús, siendo apenas un niño, debate con los sabios en el templo. Lucas 2, 41-52. Luego, silencio total. Nada más se dice de su vida durante casi 2 décadas. No es extraño que el Hijo de Dios, la figura central de toda la fe cristiana, tenga una etapa completamente ausente de los textos sagrados. Algunos dirán que fue una simple omisión, que la Biblia se enfoca en lo esencial. Pero, ¿cómo puede no ser esencial el proceso de formación espiritual y humana de quien cambiaría la historia del mundo? Este silencio no parece casual. Es como si se hubiera colocado un velo, una censura invisible, impidiendo que los fieles accedan a los detalles más profundos de la vida de Jesús. Y si ese velo existe, ¿quién lo puso allí? ¿Y por qué? Imagina que alguien escribiera una biografía sobre un gran maestro espiritual, pero omitiera toda su juventud, sus viajes, sus aprendizajes, sus momentos de lucha interna. Sentirías que estás conociendo a esa persona realmente. En el caso de Jesús, lo que nos han mostrado parece una versión editada, cuidadosamente seleccionada, como si se nos permitiera ver solo una parte del todo. Una imagen santificada, pero incompleta. Y eso es precisamente lo que nos invita a investigar más allá de los textos tradicionales. Lo más intrigante es que incluso los evangelios apócrifos, aquellos que la Iglesia no aceptó en el canon bíblico, dan pequeñas pistas sobre la juventud de Jesús, mostrando fragmentos de una vida activa, llena de sabiduría precoz, viajes e interacciones con otras culturas. Algunos escritos antiguos hablan de su presencia en tierras extranjeras, donde era conocido por sus enseñanzas profundas y por obrar milagros. ¿Por qué estos textos fueron rechazados y tachados de falsedad, mientras que los canónicos guardaban silencio? Este hueco temporal, este lapso de casi 18 años, se ha convertido en uno de los mayores enigmas de la fe cristiana. Pero, ¿y si no se tratara de un vacío, sino de un encubrimiento?
Y si durante ese tiempo Jesús vivió algo tan transformador, tan diferente de lo que nos enseñaron, que la única forma de proteger la doctrina oficial fue ocultarlo. Vamos ahora a examinar las evidencias que podrían cambiar para siempre la forma en que entendemos la historia sagrada. Cuando se habla de los años perdidos de Jesús, no faltan teorías. Sin embargo, hay documentos concretos, algunos muy antiguos, que van más allá de la especulación y afirman que Jesús no solo viajó fuera de Judea, sino que vivió durante años en el Oriente, compartiendo enseñanzas y aprendiendo de sabios de tierras lejanas. Estos manuscritos, ignorados por la tradición occidental, hablan de un joven extranjero que llegó desde Occidente con una luz en el alma y una sabiduría que desafiaba a los sacerdotes locales. ¿Quién era ese joven? ¿Y por qué su historia fue suprimida? Entre estos textos destaca un conjunto de crónicas conservadas en monasterios de la India y el Tíbet, que mencionan a un maestro llamado Isa. Según estas fuentes, Isa era venerado como un hombre santo, predicaba el amor al prójimo, realizaba milagros de sanación y enfrentaba la resistencia de las castas religiosas. Los detalles son inquietantemente similares a los que conocemos de Jesús en los Evangelios, pero lo más impactante es que estos manuscritos fueron descubiertos por misioneros, eruditos y viajeros occidentales y luego descartados como leyendas o errores de traducción. Uno de los argumentos más comunes para desacreditar estos registros es que no hay pruebas arqueológicas. Pero, ¿acaso tenemos pruebas arqueológicas de cada milagro descrito en la Biblia? ¿Rechazamos a Jesús por no poder verificar científicamente su resurrección? La fe se basa en la revelación, en la evidencia espiritual, en la coherencia interna de una verdad que trasciende lo físico. Y estos manuscritos poseen una coherencia sorprendente, relatando detalles de lugares, costumbres y enseñanzas que habrían sido imposibles de inventar por autores aislados del mundo hebreo. Además, algunos textos antiguos budistas y jainistas hacen mención a un hombre sabio de piel clara, llegado desde el oeste, que hablaba con autoridad sobre el reino de Dios. En los relatos, este personaje critica la hipocresía de los líderes religiosos, proclama el amor universal y es perseguido por desafiar las estructuras del poder espiritual. ¿Coincidencia? ¿Ficción? ¿O pistas de una verdad que fue enterrada intencionalmente para preservar una narrativa única, sin influencias externas? Cada vez más estudiosos están comenzando a tomar en serio estos relatos, no como pruebas irrefutables, sino como testimonios que merecen ser escuchados. ¿Por qué tantas culturas diferentes, sin contacto entre sí, compartirían historias tan similares sobre un maestro extranjero milagroso? Tal vez porque no es solo una historia, tal vez estamos ante la parte más censurada de la vida de Jesús. Y si eso es cierto, lo que viene a continuación puede cambiar nuestra forma de ver toda la misión del Mesías. En 1887, un hombre llamado Nicolás Notovich, historiador y viajero ruso, emprendió un viaje que cambiaría el curso de su vida y posiblemente la historia del cristianismo. Tras una caída en una región remota del Himalaya, fue acogido en el monasterio de Hemis, en Ladakh, al norte de la India. Allí, mientras se recuperaba de sus heridas, los monjes tibetanos le hablaron de unos antiguos manuscritos que contenían la vida de un santo llamado Isa, un joven sabio que había venido de Occidente siglos atrás. Intrigado, Notovich pidió ver esos textos, y lo que encontró lo dejó atónito. Los documentos hablaban con claridad. Isa era el hijo de una familia pobre de Israel, que desde joven buscó la verdad divina más allá de su tierra natal. Viajó a través de Persia, estudió las enseñanzas de Buda, convivió con brahmanes, predicó la humildad, denunció la idolatría y fue perseguido por los sacerdotes que temían su influencia.
Todo esto, según los monjes, ocurrió mucho antes de que Jesús comenzara su ministerio público en Jerusalén. Notovich, sorprendido por las similitudes, no tardó en sospechar que Isa y Jesús eran la misma persona. De regreso a Europa, publicó su hallazgo en un libro titulado La vida desconocida de Jesucristo, pero en lugar de ser escuchado, fue ridiculizado. Historiadores lo acusaron de fraude, eclesiásticos lo condenaron, y muchos intentaron desacreditarlo sin siquiera haber pisado Hemis. Sin embargo, décadas después, otros exploradores y estudiosos también declararon haber visto los mismos manuscritos. Algunos incluso intentaron obtener copias, mas fueron prohibidos por los monjes que temían represalias religiosas do Occidente. Lo más desconcertante es que ni el Vaticano ni las grandes instituciones cristianas hicieron esfuerzos reales por investigar con profundidad los escritos de Hemis. En lugar de eso, optaron por el silencio. ¿Por qué tanto miedo? ¿Qué amenaza representa la idea de que Jesús pudo haber aprendido de sabios orientales? Tal vez porque eso rompería con la idea de una revelación totalmente exclusiva y occidental. Tal vez porque abriría una puerta a una espiritualidad más amplia, menos controlable. Y si estos manuscritos fueran verdaderos, como muchos testigos aseguran, estaríamos frente a una pieza faltante del rompecabezas espiritual más importante de la humanidad. ¿Sería esa la razón por la cual tanto se esforzaron por enterrar esta historia? En el siguiente tópico, vamos a ver cómo las enseñanzas de Jesús guardan semejanzas impresionantes con doctrinas milenarias del Oriente, y eso podría darnos la respuesta que estamos buscando. Cuando uno examina detenidamente las enseñanzas de Jesús, no puede evitar notar ciertos paralelismos con los principios del budismo. No se trata de coincidencias superficiales, sino de similitudes profundas que invitan a una reflexión seria. Por ejemplo, Jesús dijo: «Ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen». Mateo 5:44. Buda, siglos antes, enseñaba: «El odio no cesa con más odio, sino con amor. Esta es la ley eterna». ¿Cómo es posible que estas dos figuras espirituales, separadas por miles de kilómetros, expresaran ideas tan parecidas? Ambos rechazaban la riqueza como camino de realización, exaltaban la compasión, invitaban al desapego de lo material y se enfrentaban al sistema religioso de su época. Jesús decía: «No se puede servir a Dios y al dinero». Mateo 6:24. Buda advertía que el deseo es la raíz del sufrimiento. Ambos hablaban de transformar el corazón, de buscar la verdad interior y de actuar con misericordia incluso hacia quienes nos hacen daño. Son mensajes que no solo coinciden, parecen salir de la misma fuente espiritual. Incluso el método de enseñanza es similar. Tanto Jesús como Buda hablaban en parábolas, usaban imágenes del campo, de la naturaleza, del día a día. Transmitían sabiduría profunda de forma sencilla, accesible, casi infantil. Y más aún, ambos eran líderes itinerantes, rodeados de discípulos, rechazaban los títulos de poder y se acercaban a los marginados, a los enfermos, a los impuros. Esta convergencia en estilo, mensaje y práctica no puede ser ignorada. Por eso, muchos estudiosos se preguntan si Jesús, durante sus años perdidos, tuvo contacto directo con maestros budistas. Algunos textos antiguos del Tíbet incluso sugieren que Isa, Jesús, fue instruido por lamas y que luego predicó valores similares a los de Buda en tierras extranjeras. Si esto es cierto, no significa que Jesús copiara a nadie, sino que absorbió la sabiduría universal de Dios reflejada en otros pueblos, algo que solo engrandece su misión. Aceptar esta posibilidad no disminuye su divinidad, al contrario la enriquece, mostrando a un Jesús humilde, buscador, profundo, que cruzó fronteras físicas y
espirituales para formarse plenamente. Y si realmente esas enseñanzas orientales influyeron en su camino, entonces quizá la historia de Isa en la India sea mucho más que una leyenda. En el próximo tópico vamos a examinar la figura enigmática de este sabio occidental, venerado en el Tíbet bajo el nombre de Isa. En los antiguos registros del Tíbet y del norte de la India aparece un nombre que desconcierta a muchos estudiosos: Isa. Se habla de él como de un joven sabio llegado del occidente, de piel clara, ojos profundos y mirada compasiva. Enseñaba sobre la igualdad de todos los seres humanos ante Dios, sobre el perdón, la humildad y la importancia de servir al prójimo. ¿Quién era este misterioso Isa? ¿Y por qué su vida se parece tanto a la de Jesús de Nazaret? Los relatos describen cómo Isa se opuso al sistema de castas, denunció la opresión de los pobres, sanó a los enfermos y desafió a los sacerdotes brahmanes, que lo consideraban peligroso para el orden espiritual establecido. Eventualmente fue perseguido y obligado a huir. Según algunos manuscritos, tras varios años de enseñanza, regresó a su tierra natal, donde continuaría su misión espiritual. El paralelismo con la vida de Jesús es tan impresionante que resulta casi imposible descartarlo como una simple coincidencia cultural. Lo más fascinante es que estos textos fueron conservados en monasterios budistas durante siglos, sin contacto alguno con la tradición cristiana occidental. ¿Cómo explicar que relaten con tanto detalle la vida de un joven sabio que predicaba un mensaje idéntico al de Jesús, siglos antes de que el cristianismo llegara al Oriente? Incluso en su descripción física, Isa es retratado como un hombre de origen hebreo, lo cual coincide con la identidad histórica de Jesús. Algunos académicos han sugerido que Isa podría ser una transliteración oriental del nombre Yeshua, forma aramea del nombre Jesús. En el idioma árabe, por ejemplo, Jesús es llamado Isa en el Corán, Lomientos, que refuerza la idea de una raíz común que fue adaptada por diferentes lenguas y culturas. Pero lo que más impacta no es el nombre, sino el contenido de su vida y sus enseñanzas, que reflejan con asombrosa precisión el espíritu del mensaje cristiano. Entonces, ¿será que Isa y Jesús son la misma persona? Estaremos ante un testimonio no cristiano de la juventud del Mesías. ¿Y si el propio Jesús hubiera sido más universal de lo que nos enseñaron, más viajero, más buscador, más humano y divino ¿La ves? En el siguiente tópico, vamos a explorar cómo los textos sagrados de la India también contienen señales sorprendentes que podrían estar conectadas con esta historia. Cuando exploramos los Vedas y otros textos sagrados hindúes, lo primero que uno nota es su inmensa antigüedad y profundidad espiritual. Se trata de enseñanzas milenarias que hablan del alma, del dharma, del karma y del propósito divino de la vida. Pero lo que no muchos saben es que dentro de estos antiguos escritos existen referencias sorprendentemente parecidas a la figura de Jesús, aunque bajo otros nombres y contextos. Es posible que el mensaje del Mesías ya hubiese sido anticipado en el Oriente. En el Bhavishya Purana, uno de los textos más enigmáticos del hinduismo, se menciona a un ser santo que llega desde el oeste, con una piel clara, que se hace llamar Ishaputra, que significa Hijo de Dios. Este personaje predica la verdad, la compasión, la humildad y la devoción a un Dios único. Los hindúes que escuchan su mensaje quedan asombrados por su sabiduría, pero también escandalizados por su rechazo a los rituales vacíos y a la idolatría. ¿No nos suena familiar? ¿No es eso exactamente lo que Jesús predicaba en Israel? Además, ciertos fragmentos de los Vedas mencionan la llegada de un maestro extranjero que vendría a restaurar la conexión entre el cielo y la tierra, entre el alma humana y la divinidad suprema. Esta figura, descrita como portadora de luz,
es enviada en tiempos oscuros para devolver la esperanza a los pueblos. Algunos estudiosos ven en estas descripciones un eco de la figura del Cristo universal, no limitado por fronteras, lenguas ni religiones. ¿Y si la India, con su tradición espiritual milenaria, ya esperaba al Mesías antes de que naciera en Belén? También es curioso cómo ciertos símbolos de la tradición hindú se asemejan a elementos del cristianismo primitivo. El uso del agua como elemento de purificación, la idea del sacrificio como camino de redención, la práctica de la meditación profunda para conectar con lo divino. Todo esto resuena con lo que Jesús enseñaba. Aunque las formas sean distintas, el fondo parece venir de una misma fuente espiritual. Esto ha llevado a muchos a creer que Jesús, durante sus años perdidos, pudo no solo aprender del pensamiento védico, sino también dejar allí una huella que permanece hasta hoy. Tal vez no se trata de que Jesús se inspiró en religiones ajenas. Quizá fue enviado a todas ellas. Quizá el plan de Dios siempre fue más amplio que lo que las estructuras religiosas se atreven a admitir. Y si las huellas de Jesús están en los Vedas, entonces también pueden estar en muchas otras culturas. Pero, ¿por qué esto no nos lo enseñaron? En el próximo tópico vamos a entrar en la parte más delicada de esta historia, por qué la Iglesia decidió borrar esta etapa de su vida. Hablar de una posible censura dentro de la historia de la fe cristiana no es algo que se deba tomar a la ligera, pero si hay un silencio tan profundo en los evangelios sobre casi 20 años de la vida de Jesús, la pregunta inevitable es, ¿fue un simple olvido o una decisión deliberada? Porque lo cierto es que en los primeros siglos del cristianismo, la Iglesia tenía el poder absoluto sobre qué se debía creer y qué debía olvidarse. Durante el Concilio de Nicea en el año 325, liderado por el emperador Constantino, se definió el canon bíblico y se rechazaron decenas de evangelios, cartas y crónicas que hoy consideramos apócrifas. Muchos de estos textos contenían relatos incómodos, versiones diferentes de los hechos y, en algunos casos, menciones a los años desconocidos de Jesús. ¿Por qué fueron eliminados? Porque representaban una amenaza para la imagen controlada y divina que se quería construir, alejada de todo lo que sonara humano, errante o oriental. Aceptar que Jesús pudo haber vivido en la India, aprendido de otras culturas y dialogado con sabidurías diferentes, implicaría reconocer que la verdad de Dios no está confinada a una sola religión o tradición. Para una institución que buscaba autoridad, jerarquía y dominio espiritual sobre el mundo occidental, esa idea era inaceptable. No podían permitir que el Salvador fuese visto como un buscador, como un peregrino, como alguien influenciado por otras filosofías. Así que lo más fácil fue borrar esa parte. El problema es que, al borrar los años perdidos de Jesús, también se borró una dimensión hermosa y profundamente humana de su historia, la del joven que buscó, que caminó, que preguntó, que escuchó a sabios de tierras lejanas antes de comenzar su propia misión. Y eso no debilita su divinidad. Al contrario, la hace aún más grande, porque muestra que Jesús no vino solo a imponer, sino a integrar, a redimir todas las verdades dispersas por el mundo. Tal vez la razón por la cual esta parte de la vida de Jesús fue silenciada por la Iglesia no fue por blasfemia, sino por miedo. Miedo de que la gente descubriera que la luz de Cristo no puede ser encerrada en una doctrina, que Dios puede hablar desde una cruz, pero también desde un templo hindú o un monasterio tibetano. Y si eso es cierto, entonces necesitamos volver a escuchar sus palabras con oídos nuevos. En el siguiente tópico, vamos a enfrentar una de las preguntas más difíciles. ¿Fue Jesús influenciado por las religiones orientales? Plantear que Jesús,
el Hijo de Dios, el Mesías prometido, pudo haber sido influenciado por religiones orientales. Puede sonar escandaloso para algunos, incluso ofensivo, pero si dejamos a un lado el orgullo religioso y nos abrimos a la posibilidad de que la sabiduría divina puede manifestarse en muchos pueblos y culturas, entonces esta idea deja de ser una amenaza y se convierte en una revelación poderosa. Cuando Jesús enseñaba sobre el amor incondicional, el perdón, la humildad, la renuncia al ego y la paz interior, hablaba de verdades que ya estaban presentes en las grandes filosofías del Oriente, siglos antes. El budismo, el hinduismo, el jainismo, todos compartían principios universales sobre la compasión, la unidad del alma con lo divino y la importancia de vivir en armonía con todos los seres. ¿Acaso Jesús, durante sus años perdidos, se sumergió en estas fuentes milenarias para comprender mejor la misión que el Padre le había encomendado? Recordemos que Jesús nunca dijo: «Yo vengo a destruir toda tradición». Al contrario, Él dijo: «No he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento». Mateo 5:17. Quizás también eso incluía las verdades espirituales sembradas por Dios en otros pueblos, esperando el momento en que todo sería reunido y redimido en su mensaje de salvación. Ver a Jesús como un puente entre Oriente y Occidente no lo reduce, lo engrandece. Nos muestra que Dios no tiene fronteras y que su Espíritu sopla donde quiere. Juan 3:8. Muchos estudiosos han planteado que Jesús no se inspiró en otras religiones como quien copia o imita, sino que reconoció en ellas reflejos de la misma verdad divina, como un rayo de sol que se refleja en diferentes espejos. Tal vez su paso por la India, el Tíbet o Persia no fue para aprender cosas nuevas, sino para recordar lo que ya sabía su alma y descubrir cómo el Padre había sembrado señales del reino incluso en las culturas más lejanas. Aceptar esta posibilidad no cambia lo esencial del mensaje cristiano. Al contrario, nos hace ver que Cristo no fue propiedad de una religión, sino un regalo para toda la humanidad. Y si el Espíritu de Dios se movía por las montañas del Himalaya antes de llegar a Galilea, entonces tenemos que abrir los ojos, porque los próximos rastros de Jesús no están en Asia, sino ocultos en sus propias palabras. Vamos a ver ahora lo que Él mismo insinuó sobre su juventud perdida. Aunque los evangelios canónicos guardan silencio sobre la juventud de Jesús, no significa que Él no haya dejado pistas. Al contrario, en sus propias palabras y en pequeños gestos escondidos en los relatos bíblicos, hay señales que nos invitan a mirar más allá. Como si Jesús, sabiendo que esa etapa sería ocultada, hubiese dejado migajas espirituales para que los que buscan con fe encuentren. En el Evangelio de Juan, Jesús dice: «Mi enseñanza no es mía, sino del que me envió». Juan 7:16. Y más adelante agrega: «Tengo otras ovejas que no son de este redil». Juan 10:16. Estas frases, dichas en momentos distintos, sugieren que su conocimiento no proviene únicamente del entorno judío y que su misión trasciende las fronteras religiosas. ¿A qué se refería Jesús con esas otras ovejas? ¿Quiénes lo enseñaron antes de que comenzara a predicar en público? Otro detalle llamativo está en su forma de hablar. Jesús enseña con una profundidad que no era común entre los rabinos de su época. Habla del reino de Dios como algo que está dentro de ti, del perdón como una llave espiritual, del desprendimiento material como camino a la libertad. Incluso sus parábolas muchas veces usan símbolos y estructuras que recuerdan a las enseñanzas orientales. El sembrador, el grano de mostaza, la puerta estrecha, el agua viva, todos conceptos que aparecen también en textos antiguos del Oriente. Además, cuando regresa a su pueblo, la gente se sorprende.
¿De dónde le viene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Mateo 13, 54, 55. La pregunta no es retórica, es una expresión de asombro. Algo pasó entre su infancia y su ministerio público, algo que transformó por completo su entendimiento espiritual y su autoridad. Y aunque los evangelios no lo digan abiertamente, las reacciones de quienes lo conocían dejan claro que Jesús regresó cambiado. Y por último, su silencio. Cuando fue cuestionado por Pilato, por Herodes, por los sumos sacerdotes, guardó silencio. Pero también guardó silencio sobre su juventud, no porque no tuviera nada que decir, sino porque sabía que no todos estaban preparados para entender. Dejó las pistas para quienes buscan con el corazón abierto, para los que no temen enfrentar verdades incómodas, si vienen del cielo. Y ahora que hemos seguido estas pistas, solo nos queda una pregunta crucial. ¿Qué cambia en nuestra fe si todo esto es cierto? Eso es lo que vamos a refletir en el último tópico. Si todo lo que exploramos hasta aquí es cierto, si Jesús realmente vivió en la India, si fue conocido como Isa, si bebió de fuentes espirituales orientales y si esa parte de su vida fue borrada intencionalmente, entonces no estamos ante una simple curiosidad histórica. Estamos ante una verdad que puede sacudir los cimientos de nuestra fe, pero no para destruirla, sino para ampliarla, profundizarla, renovarla. Porque aceptar que Jesús fue un peregrino, un buscador incansable de la sabiduría divina, no lo hace menos Dios, lo hace más cercano a nosotros. Nos muestra que incluso el Hijo del Altísimo no se encerró en una sola tradición, ni temió aprender de quienes eran diferentes. Caminó entre los sabios del mundo antiguo, compartió la luz y escuchó con humildad. Y si eso fuera precisamente lo que lo preparó para ser el Cristo que transformó la historia, y si todo esto fue ocultado por la Iglesia, debemos preguntarnos, ¿cuántas otras verdades quedaron fuera de nuestro alcance por miedo, por poder o por orgullo teológico? Esta reflexión no debe alejarnos de Dios, sino impulsarnos hacia Él. Porque un Dios que siembra sabiduría en todos los rincones del planeta, que habla en muchas lenguas, que se revela en lo profundo del alma, y no solo en los libros, es un Dios aún más grande, más libre, más hermoso. Tal vez este sea el momento de mirar nuestra fe con otros ojos, de dejar de temer lo diferente, de buscar a Jesús no solo en los altares, sino también en el silencio, en la historia olvidada, en los caminos que no se nos enseñaron. Porque si Él cruzó el mundo buscando la verdad de su Padre, entonces nosotros también estamos llamados a cruzar nuestras fronteras internas y espirituales. Y si esa verdad fue borrada, hoy está volviendo a la luz, porque nada que sea de Dios puede permanecer oculto para siempre. Ahora que lo sabes, la decisión está en tus manos. ¿Te atreves a mirar a Jesús más allá de lo que siempre te enseñaron? Si lo haces, tu fe nunca volverá a ser la misma. Después de escuchar todo esto, ¿crees que Jesús realmente vivió en la India? ¿O piensas que esta parte de su historia fue distorsionada con el tiempo? Queremos saber tu opinión. Escribe en los comentarios lo que más te sorprendió de este video y si crees que la Iglesia nos ocultó parte de la verdad. Y si este contenido tocó tu corazón o te hizo pensar en cosas que nunca antes habías considerado, suscríbete ahora al canal y activa la campanita, porque tenemos muchos otros temas que van a transformar tu forma de ver la fe. Recuerda, lo que estás a punto de ver en el próximo video puede abrir aún más tus ojos espirituales. Haz clic ahora y continúa esta búsqueda de las verdades que el mundo quiso enterrar.